Seguimos con el siguiente vídeo del seminario 2 del tratamiento terapéutico integral y natural del método AMA. Seguimos con la fase 0. Ya hemos visto cuál es el vídeo de autodiagnóstico, donde hemos visto todas esas variantes del intestino irritable. También hemos visto en el seminario 1 el reconocimiento de que hay un problema, un desequilibrio gastrointestinal y que no solamente es un desequilibrio gastrointestinal y emocional, sino que también es debido a una hipersensibilidad gastrointestinal. Y además también os he dejado unas pautas de alimentación. Son las bases principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar una buena rutina alimentaria, sobre todo si tienes y padeces de intestino irritable, ¿vale? Bueno, ahora vamos con el seminario 2. En este seminario vamos a hablar de el entendimiento del intestino irritable más las segundas pautas de alimentación. Así que nada, quiero que os quedéis en vuestro cerebro, que se os quede marcado, muy marcado, que el colon irritable, o lo que es lo mismo el síndrome de intestino irritable, es una hipersensibilidad gastrointestinal, que no es una enfermedad crónica ni mucho menos. Solamente vamos a definirlo como un don en el que tu cuerpo te envía señales y en el cual tienes que saber identificarlas, tienes que saber identificar esas señales y por qué, ¿no? Entonces, cuando tenemos un colon irritable o unos intestinos irritables, lo que está diciendo nuestro organismo es que hay sustancias tóxicas dentro de nuestro organismo que nos están afectando, bien nutricional, física o emocional, ¿vale? Os repito, son esos tres estresores que cuando entran en nuestro cuerpo lo identifica como unas señales y por eso somatizamos con este tipo de síntomas como es el síndrome de intestino irritable. ¿Y qué ocasiona? Pues un desequilibrio en todo nuestro aparato digestivo. Y ahí a su vez pues vienen todas esas variantes, ¿no? Por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, lo que se le conoce como el SIBO, candidiasis intestinal, vaginal, bucal, en la piel, en todos los sentidos también la candidiasis, una gastritis, un Helicobacter pylori, una infección por Helicobacter pylori. También está muy relacionada con la enfermedad inflamatoria intestinal, como en la colitis, el Crohn o una celiaquía, pero que en este caso lo vamos a separar, ¿vale? Vamos a hablar solamente de un intestino irritable, que no es una enfermedad inflamatoria intestinal tan grave como la colitis, la celiaquía o el Crohn, ¿vale? Simplemente es una microinflamación intestinal que no se ve ni siquiera a través de colonoscopia. Es por eso que cada vez que nos hacemos análisis y estudios clínicos nos dicen que no tenemos nada, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que entender del intestino irritable? Pues lo que os he comentado antes, no solamente que es una hipersensibilidad, que tenemos una hipersensibilidad gastrointestinal, sino que además, ¿de dónde viene esa hipersensibilidad gastrointestinal? Eso viene cuando nuestro cuerpo detecta tóxicos que están entrando en nuestro organismo o que están dentro ya, a nivel nutricional, físico y emocional. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que nuestro cuerpo somatiza igual que cualquier tipo de organismo cuando entra en estrés. Solo que nosotros, por nuestra predisposición genética, vamos a somatizar en formato de síntomas del aparato digestivo, ¿vale? Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que cada vez que nuestro cuerpo nos envíe señales, va a somatizar, vamos a tener síntomas gastrointestinales, porque es nuestra predisposición genética. A otras personas les vendrán en formatos pues, de cáncer, diabetes, hipertensión, incluso un infarto, dependiendo qué tipo de predisposición genética tenga esa persona, su cuerpo le enviará señales de distintas formas. Pero recordar siempre que una persona que está libre de síntomas no significa que esté ausente de una enfermedad, ¿vale? Así que tenemos que entender esto porque es muy importante entender que el cuerpo se puede llegar a nuestro organismo, teniendo un intestino irritable, se puede llegar a un equilibrio, ¿vale? No es como nos dicen siempre cuando vamos a consulta, que ya tenemos que vivir con ello de por vida, que es crónico y que no hay solución.
eso no es cierto, ¿vale? Así que lo vuelvo a repetir, tenemos que reconocer que tenemos una hipersensibilidad gastrointestinal, que no es una enfermedad crónica, que tenemos que entender que esa hipersensibilidad es como un detonante, ¿no?, que se activa cuando entra en nuestro organismo tipos de estrés como a nivel nutricional, físico, emocional, ¿vale? Ya estamos quitando los estresores nutricionales como son los 5 venenos blancos, el gluten, lácteos de vaca también. Y seguimos con las siguientes pautas y en el siguiente seminario y en el último hablaremos de esos dos tipos de estrés más que nos quedan, que es a nivel físico y a nivel emocional. Así que en estos seminarios estamos trabajando ya esos 3 tipos de estrés que tanto alteran a nuestro sistema debido a que tenemos una predisposición genética con unos síntomas gastrointestinales, ¿vale? Que a su vez, si no lo trabajamos, la consecuencia ¿cuál es? De que tengamos problemas también a nivel anímico, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está alineado en el eje intestino-cerebro, esa conexión entre nuestro cerebro y nuestro aparato digestivo, que lo hablaremos en el siguiente seminario, incluso os daré unas técnicas para que podamos trabajarlo, ¿vale? Pero bueno, vamos allá con las segundas pautas de alimentación en este segundo seminario, que es de la fase 0 del método AMA grupal. En el caso de que quieras completar el tratamiento completo, porque hay mucho detrás, mucho más de lo que se piensa detrás de un intestino irritable. Aquí al ladito encontrarás, al lado de este vídeo tendrás un botoncito donde te lleva a la página del método AMA grupal completo, donde no tenemos solamente la fase 0, sino también la fase 1, 2, 3 y 4. Ahí vas a ver completamente todo el programa, en qué consiste todo el programa y esas 4 fases en las que la he dividido, pues bueno, después de mucho trabajo y viendo de forma minuciosa cómo meterlo y trabajarlo y cómo realmente es mucho más efectivo y como lo he visto en estos últimos años, no solamente en mí, también en mis pacientes, ¿vale? Así que es un método testeado, llevo mucho tiempo trabajando en ello, le he invertido muchas horas, incluso también mucho dinero en formación, así que nada. En el caso de que te decidas, ahí lo tenéis, ¿vale? Pero bueno, vamos allá con esas segundas pautas. ¿Estáis preparados y preparadas? Apuntamos. En la segunda pauta vamos a trabajar la dieta disociada. ¿Qué es la dieta disociada? ¿Qué es esto tanto que se habla de las combinaciones de los alimentos? Que ya sabéis que os hablo en casi todos los vídeos de la alimentación consciente. Hay que disociar la comida. ¿Por qué? Bueno, tengo un taller que estará dentro también del método AMA grupal. Es un taller muy completo donde hablo de todos. No me va a dar tiempo porque es un taller muy largo y si lo tuviera que hablar aquí se nos irían como 2 horas, pero os hago un breve resumen. En realidad, la dieta disociada, que es disociar, separar la comida, los alimentos, por carga densa, o sea, una carga más densa, como por ejemplo los carbohidratos y las proteínas y las grasas, lo que ocurrirá es que nuestro organismo trabajará mucho menos por dentro. ¿Y qué ocurre? Que por fuera tendrá mucha más energía y mucha más actividad. ¿Por qué? Si nosotros agotamos continuamente a nuestro organismo, lo que ocurre es que por fuera no tendremos esa energía, no tendremos esa fuerza, porque estaremos usando esa energía para hacer nuestra digestión. Pero si nuestras digestiones son muy livianas y son muy ligeras, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo va a tener más energía para otras funciones del día a día. Entonces, la dieta disociada se basa en evitar acotar al organismo y que trabaje lo mínimo posible para que digiera lo mejor posible. Entonces, tenéis que quedar con los conceptos más básicos, ¿vale? Hay mucho por detrás de una buena combinación de los alimentos, pero quiero que os quedéis con los más básicos. Primero que entendáis que se disocia la comida, se separa o se combina bien los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos, por ejemplo, las grasas, las proteínas y los carbohidratos, esto lo explico muy bien en el taller de combinación de alimentos y también lo vais a tener completo porque es solamente una pequeña parte de lo que es la alimentación consciente, o sea, una pequeñita parte. Ahí lo que ocurre es que las enzimas digestivas, ¿vale?, cada molécula de grasa, proteína o carbohidrato
necesitan un tiempo de digestión, un pH, el jugo gástrico con un pH distinto y unas enzimas digestivas distintas. Lo repito, la comida se disocia por esa carga o esa densidad, ¿no? No va por las calorías, sino por esa carga, ¿no? Esa molécula, por ejemplo, como la de los carbohidratos, proteínas y grasa. Y ese tipo de macromoléculas, ¿vale? Que son moléculas muy grandes, lo que ocurre es que necesitan un tiempo de digestión, horas diferentes, un pH del jugo gástrico distinto y además también unas enzimas digestivas distintas. Por ejemplo, en los carbohidratos, una persona cuando come carbohidratos, ¿qué son los carbohidratos? El arroz, la pasta, el pan, incluso todas las bollerías también, ¿vale? Llevan carbohidratos. Y después los más simples, como son las frutas, ¿vale? Porque son carbohidratos simples porque son azuquitas y es mucho más simple. Después los más complejos, a lo que se le conoce como los carbohidratos más complejos, que es el pan, la pasta, el arroz, etcétera, etcétera, necesitan un tipo de pH menos ácido en el jugo gástrico y un tipo de enzima, que es la amilasa, que es una entre ellas, hay muchos tipos de enzimas, y la tialina. Por ejemplo, la tialina la tenemos aquí en la saliva. Entonces, imagínate, te vas a comer una ensalada, le vas a poner arroz y le vas a poner un poquito de pollo, pero es que además a tu ensalada le has metido aguacate, porque te han dicho que las grasas son muy buenas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la grasa del aguacate, el arroz, que es un carbohidrato, y la carne, que utilizamos por ejemplo pollo, ¿vale? El típico arroz con pollo, que es de proteína. ¿Qué ocurre? Que la carne, la proteína, necesita un pH del jugo gástrico que tenemos en el estómago mucho más ácido. Necesitamos un tipo de enzimas digestivas, que son como unas tijeritas. Después el arroz, que es un carbohidrato, necesita otro tipo distinto de pH del jugo gástrico, otro tipo de tijeritas, que son las enzimas. Además también no le puede dar ácido, porque si no inhibe parte de su tijerita que están en la boca y ya saltaríamos una digestión. Y después aparte las grasas. Las grasas necesitan otro tipo de digestión y se pueden combinar solo, por ejemplo, con los carbohidratos. Sin embargo, cuando lo metemos, por ejemplo, con una proteína, como por ejemplo el pollo, el aguacate, va a enranciar las grasas porque tiene un tiempo de digestión distinto al de las proteínas. ¿De dónde me he sacado esto? Bueno, esto se trabajó en el higienismo, ¿vale? Hace muchos años, el doctor Shelton y el doctor Hay, que principalmente fueron los que se dieron cuenta, ¿no?, por el tiempo de digestión de las comidas, de los alimentos, donde los defendían a muerte y mucha gente los criticaban, hasta que se dieron cuenta que cada vez que una persona comenzaba a practicar esta parte que es del higienismo, ¿no?, el higienismo es pues, estilos de vida para mantener nuestra higiene, no solo por fuera, sino también por dentro. ¿Y qué ocurre? Que el doctor Shelton, durante muchos años, ayudaba a otras personas a sanar muchos problemas de muchos tipos de enfermedades, no solamente gastrointestinales, muchas enfermedades a través de una buena combinación de los alimentos. Y esas personas recuperaban su salud porque por dentro trabajaba muy poquito el organismo y lo que hacía es que esa energía que no utilizaba el organismo la usaba para reparar todos esos daños que tenía, ¿vale? Entonces, es para todo el mundo una dieta disociada, debería todo el mundo hacerla porque va a tener no solamente buenas digestiones, sino que le va a ayudar en todos los sentidos, ¿vale? No solamente para tener una enfermedad, sino para su salud, para obtener más energía y para mejorar su calidad de vida, ¿vale? Entonces, quiero que os quedéis con ese concepto, que la dieta disociada, la combinación de los alimentos, no solamente se basa en combinar los alimentos, hay que saber y entender el porqué, ¿vale? Esto lo explicaré, como os he dicho, dentro del método AMA grupal, mucho más extendido, con imágenes para que lo entendáis muy bien, pero quedaros con estas bases por aquí porque tengo muy poquito tiempo y no me quiero enrollar mucho. Entonces, tipos de enzimas, el tiempo del jugo gástrico, perdón, el tiempo de digestión y el pH del jugo gástrico, ¿vale? Todo eso es lo que interfiere. Entonces, cuando disociamos y separamos y, por ejemplo, tomamos una ensalada con un arroz integral y un sofrito, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo no tiene que trabajar mucho.
¿Qué pasa? Que esa energía que no está utilizando para la digestión la va a ayudar para reparar todo aquello que necesita el organismo. Y las digestiones, en vez de tardar 30 y tantas horas, como se habló hace poquito en un estudio, que podía tardar incluso hasta 35 horas en hacer una digestión, la haremos mucho más rápida, oscilando entre 4 y 5 horas. Fijaros la diferencia tan grande, de 30 y tantas horas a unas pequeñas horas como 4 o 5 horas, ¿vale? Entonces, principalmente se basa en eso. Os voy a dar algunas pautas y estas son, así que vamos a apuntar. Las primeras pautas que tenéis dentro de la alimentación consciente, combinación de los alimentos y todo lo que hay detrás del higienismo y todo lo que hay detrás de un intestino irritable, estas son las pautas más básicas que tenéis que tener en cuenta, y es, a la hora de la comida, siempre que vayáis a comer fruta, elegir un tipo de fruta. ¿Por qué? También hay unas pautas dentro del tema de la fruta, ¿vale? Así que os recomiendo, no vayáis a lo complicado. Cuando vayas a comer fruta, no la vayas a comer como postre, sino antes de las comidas, al menos unos 40 minutitos, una hora antes, ¿vale? Mientras estáis preparando la comida podéis comeros una fruta. Elegimos una y si tienes hambre, más hambre, puedes volver a comer una segunda pieza de la misma fruta. Podéis combinarla con yogur natural de cabra, o sea, que quiere decir que podéis comer vuestra fruta por la mañana con un yogur natural de cabra o de oveja. Después, a la hora de tus comidas, podéis comer tanto proteína como carbohidratos, pero siempre que vayáis a comerlo, disociarlo, separarlo. Si vas a comer un pescado, un pollo, una carne, lo que vayáis a comer, puedes combinarlo con una buena ensalada o con un salteado de verduras. Igualmente, si vais a comer algún tipo de pasta, arroz o patata, o esos tubérculos, ¿no? Como en la patata, la batata o la yuca, igualmente nos vamos a separar y, por ejemplo, podéis comer papas guisadas, pero no le vamos a añadir ni pescado ni carne, solamente esas papas guisadas con verdurita. Con una buena ensalada o un arroz caldoso con verdurita y una buena ensalada o una quinoa o una pasta, siempre vamos a meterle bien con ensalada y verduritas salteadas si os apetece también, ¿vale? Así que esas es las principales bases. Separamos la carne y el pescado y el huevo, vamos a elegir siempre uno. Tampoco se pueden combinar entre ellos, quiere decir, si yo como huevo, no puedo comer otro tipo de proteína como es la pechuga de pollo o el atún o todo lo que es el pescado, la carne y demás, ¿vale? Si voy a comer un tipo de carbohidratos como por ejemplo el arroz, tampoco lo puedo combinar, por ejemplo, como una legumbre o una patata. ¿Por qué? Porque carbohidrato con carbohidrato también necesitan una doble digestión. Así que os recomiendo que elijáis solamente un tipo de carbohidratos con verduritas bien salteadas, ensaladas, o una proteína bien salteada y ensalada, ¿vale? Quedaros con este concepto. Otra de las cositas es evitar al máximo la lechuga, porque la lechuga suele dar muchos gases. Podéis utilizar otro tipo de hojas, como por ejemplo canónigos, rúcula, brotes tiernos también podéis usar, podéis comer también espinacas en hojas, ¿vale? Y como postres podéis usar también el yogur. Si no lo habéis comido por la mañana, también podéis usar en el postre un yogur, pero en el caso de que vayáis a comer yogur natural, solo sin nada, no le podéis añadir ni miel, ni frutita, ni nada, ¿vale? Así que quedaros con estos conceptos. Las únicas frutas son 4 que se pueden comer como postre y son la manzana, la pera, la piña y la papaya. Lo vuelvo a repetir, la manzana, la pera, la piña y la papaya. Estas 4 se pueden comer como postre porque contienen enzimas digestivas que nos van a ayudar. Si por ejemplo vas a comer carne o pescado, puedes comer como postre o en la merienda o incluso después de la cena la piña, porque contiene bromelina, que es una enzima que te va a ayudar a digerir las proteínas. O por ejemplo la papaya, en el caso de que vayas a comer carbohidratos. Imagínate que yo como un plato de arroz con una ensalada. Y en el caso que me apetezca, después una merienda o postre, podemos comer papaya, por ejemplo,
con un poquito de yogur natural, ¿vale? Esa sería una buena combinación de los alimentos. ¿Por qué? Porque la papaya contiene papaína que te va a ayudar a digerir también los carbohidratos, ¿vale? Bueno, estos son los principales bases de la combinación de los alimentos. Sé que es un poco complejo, además también hay que entender muy bien los tiempos de digestión, cuáles son esas enzimas que intervienen y sobre todo es entenderlo, porque yo siempre digo, cada vez que nuestra mente es consciente y sabe en realidad por qué, cuando tú entiendes el porqué de las cosas, cuando lo vas a practicar, eres consciente, tú dices, esto es por esto, y no puedo comer esta fruta porque lleva azúcar y va a fermentar con la proteína, pero si por ejemplo como una piña que contiene bromelina y lo como después de un pescado o una carne, me va a ayudar a digerir porque lleva esa enzima, ¿vale? En realidad, si entendemos las bases de naturaleza, lo tenemos todo, sin necesidad de suplementarnos para obtener vitaminas de forma externa como la suplementación. Así que el cuerpo tiene esa capacidad de crear todo aquello que necesita a través del alimento. Es más, una persona de la mejor forma que puede obtener todos los nutrientes, vitaminas, minerales y todo, es a través de la alimentación. Pero no solamente cómo nos alimentamos, sino cómo lo hacemos también, porque nuestra mente, nuestros pensamientos también influyen mucho en nuestros tiempos de digestión. El jugo gástrico del estómago no puede elevarse si realmente no tienes pensamiento positivo. Así que aquí la mente juega también un papel muy importante, pero esto lo vamos a ver en los siguientes seminarios. En el caso de que quieras tratarte de forma más profunda, ya sabéis que al lado de este vídeo, si estás viendo este vídeo, vas a tener un botoncito por aquí abajo o por aquí abajo, donde te explico todos los pasos del método AMA, donde se trabaja cómo revertir, cómo limpiar los intestinos, cómo limpiar el hígado, porque el hígado es muy importante. El hígado, al final, el origen de todo viene del hígado. El otro día hubo una chica que me dijo, Tania, pero es que no tengo problemas del hígado. ¿Por qué viene una limpieza hepática en tu tratamiento? Y le dije, porque en realidad el hígado es un órgano súper grande que cumple muchas funciones. Y si esto no funciona bien, todo lo demás falla. Así que estas son las principales bases. Después llegar a limpiezas intestinales, limpiezas hepáticas, hasta llegar a limpiar el hígado. El hígado se limpia de forma natural, ¿vale? Pero mi recomendación, nunca hagas una limpieza hepática sin antes haber hecho todos estos pasos. ¿Por qué? Porque muchas veces se produce el cambio contrario, ¿vale? El resultado contrario. ¿Por qué? De todo lo que queremos en realidad obtener. Porque una persona que no ha trabajado nunca la alimentación, cuando llega el momento de la limpieza hepática, le va a dar como ansiedad, no le va a sentar bien y se va a sentir defraudada porque no ha sabido llevarlo a cabo bien debido a que previamente hay que llevar unos pasos anteriormente, ¿vale? Así que os recomiendo siempre que antes de hacer una buena limpieza intestinal y hepática, es importante que hagáis estos pasos que os estoy recomendando del seminario 1 y el seminario 2. Y nada, en el siguiente seminario, que es el 3, vais a ver cómo se activa el nervio vago y la importancia del nervio vago para equilibrar ese eje intestino-cerebro, a lo que se le llama esa conexión entre mente y cuerpo. Pues nada, en canal de Telegram os voy a dejar también un vídeo para que sepáis también si tenéis o no un exceso de Candida albicans, muy típico también en personas que tienen unos intestinos irritables. Así que en el canal de Telegram te espero con un vídeo explicativo para que hagas una prueba casera muy facilita, ¿vale? Para determinar si tienes exceso de Cándida, que esto lo explica muy bien Andreas Mori, ¿vale? Que es médico en Ayurveda. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo seminario.